Esta semana en Cuadriga, Ucrania. ¿Es posible la reconciliación? Tras la destitución del presidente Yanukovych, Ucrania se enfrenta a grandes desafíos. Ucrania está al borde de la bancarrota y necesita forzosamente ayuda externa. El país requiere reformas para la democratización y combatir la corrupción. Pero a la vez, la sociedad está tan dividida entre los que miran a Moscú y los que ven su futuro en la Unión Europea que se teme una fractura territorial. Alexander Turchinov asumió la jefatura provisional del Estado hasta las elecciones del 25 de mayo. Mientras tanto, ¿se mantendrá Rusia al margen de estos procesos de reestructuración? ¿Y hasta qué punto apoyará la Unión Europea a Ucrania? Esta semana conduce el programa Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Lo escuchábamos, el tema es Ucrania y como pocas veces somos testigos en los últimos días de cómo un pueblo escribe su historia. Hay un antes y un después de lo que ha sucedido el último fin de semana en este país. Hay un régimen que se fue, que lo echaron, y hay un gobierno que está naciendo. Pero la situación no está tranquila. Para analizar esta situación en Ucrania están mis invitados que paso a presentarles. Nos acompañan Gemma Terés, que es la corresponsal de Catalunya Radio en Alemania. Comenzó su andadura profesional como periodista libre para la prensa escrita y más tarde amplió su actividad a los medios electrónicos. Está especializada en los países de Europa Oriental. También Katarzyna Stoklosa, que es investigadora de origen polaco. Entre otras, ha estudiado en la Universidad de Moscú. Además, ha dirigido la sección de Europa del Este de la Sociedad Alemana de Política Exterior y en la actualidad se desempeña como profesora en la Universidad de Sonderborg de Dinamarca. Y además, Kurt Kujas es licenciado en Comunicación Social. Trabaja desde hace 19 años en Deutsche Welle como redactor político y se ha especializado en la región de Europa del Este, principalmente en Rusia y Ucrania. En el último tiempo ha pasado varios años en la capital de Ucrania, Kiev, siguiendo de cerca el desarrollo de la situación política de este país. A los tres muy bienvenidos y la primera pregunta es entonces, ¿estamos a las puertas de una guerra o esto es alarmismo y se trata en realidad de demostración de fuerzas? No creo que estemos en la puerta de una guerra. Para esto Putin tiene demasiado cuidado, es un político muy peligroso pero demasiado pragmático para reaccionar de momento con armas, pero tampoco se trata de alarmismo. Tenemos que ver con demostraciones muy fuertes, con gente violenta que no está reunida, que tiene muchas opciones, pero tampoco opciones, porque no son opciones, son deseos que podemos entenderlos, pero estos deseos no tienen un plan detrás. No se trata de alarmismo porque vamos a ver otras demostraciones. Después de esta vendrá una demostración contra Unión Europea. En cuanto la Unión Europea empiece a decir lo que hay que cambiar en el país, porque no se recibe dinero, no se recibe apoyo sin los cambios, sin un proceso de transformación. Entonces vendrán otras protestas. Y otro de los grandes fantasmas que está circulando con la información que a cada minuto cambia y llega nueva desde Ucrania es esta posibilidad de secesión. ¿Hay un riesgo grave de partición del país o es algo que se dice en realidad para asustar a las partes? Yo dudo que Ucrania llegue a seccionarse. Por un lado, porque Ucrania siempre ha convivido con esta dualidad, ¿no?, de identidades, una parte más, para simplificar, ¿no?, la parte más occidental, que se siente pues, más cercana a los polacos, a lo que había sido el imperio austrohúngaro, siempre como más proeuropea, para sintetizarlo, y una parte más oriental, más cercana a la tradición rusa. Esto por un lugar. Por otro lado, las protestas de estos días, a pesar que los medios lo han vendido como una polarización pro-Rusia, pro-Unión Europea, en realidad la demanda principal era contra Yanukovych, es decir, todos, sea pro-Rusia, pro-Unión Europea, estaban contra este gobierno corrupto de oligarcas. Entonces, esto unía a la gente. A partir de aquí, ahora es cuestión de articular esta voluntad y de ver cómo conseguir pues, un gobierno estable, unas reformas, sin perder esta identidad plural de los ucranios, ¿no? Y poco a poco pues, reconciliarse e ir encontrando el encaje.
Lo cierto es que una eventual secesión tampoco le convendría a los vecinos, dígase Rusia, Unión Europea, no están interesados en que esto suceda. Bueno, obviamente que no están interesados, Rusia no está interesada en este sentido porque ya tiene, digamos, sus problemas con Osetia y con Abjasia. Tener ahora otro foco de tensión en Crimea, o sea, una parte secesionada, o sea, integrada, o no integrada a Rusia, como sea, tampoco está en su interés, pero efectivamente sí, mantener el foco, mantener la llama, porque es una especie de medida de presión que siempre está ahí, que siempre funcionó y siempre funciona. Que en cualquier momento se podría activar. Efectivamente, y hay que ver precisamente hoy que habrá una reunión en el Consejo Supremo de Crimea, en la ciudad de Simferopol, en la capital de esta entidad autónoma, que tomará supuestamente una decisión en cuanto a la secesión o no. Entonces ahí habría que ver qué pasará. Hay muchos temas que tenemos que profundizar. Citabas recién la Unión Europea y estas protestas que probablemente vengan en su contra. Ahora la Unión Europea, ¿habrá aprendido hasta aquí de cómo se manejó con este país o, si se quiere, con la región? ¿Le dará ahora a Ucrania lo que le escatimó para muchos hasta este momento? Yo pienso que la Unión Europea ha aprendido mucho durante esta crisis. Ha aprendido que no hay una Ucrania, ha aprendido que no hay una oposición, ha aprendido que hay deseos muy distintos en distintas partes de la región. Por eso hay ahora planes como más concretos y más realistas de cooperar con Rusia, de cooperar con Polonia, el este y el oeste. Los países del este y del oeste de la Unión Europea tienen un diálogo más concreto que hacer con Ucrania. Esto lo hemos visto con el encuentro de los presidentes de Francia, Alemania y Polonia, de los ministros de Asuntos extranjeros, que hay como planes más concretos y hay un diálogo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo tuvimos hace 3 meses. Sin embargo, los acontecimientos los llevaron por delante. Acordaron algo que las protestas dejaron sin valor. ¿Las protestas van más allá o iban más allá que las vías diplomáticas? Sí, no, yo lo que quería comentar es que falta que la Unión Europea hable con Rusia, porque a pesar de que habían los tres ministros de Exteriores que se reunieron con Yanukovych, Moscú había mandado su enviado, ¿no?, también para negociar, siempre tuvieron a Rusia como lo dejaron un poco al margen. Y ahora creo que es el momento de sentarse y decir, vamos, si no hablamos con Rusia, si seguimos con esta dinámica de ir contra Rusia, no vamos a solucionar el problema. Y en ese sentido, Moscú ha ofrecido esta posibilidad de dialogar sobre el aspecto económico con Bruselas. Y Bruselas yo no lo veo dispuesto a bajar un poco de este discurso. Siempre se mira un poco a Rusia desde arriba y esto se tiene que cambiar, considero. Bueno, yo creo que ya está cambiando, porque precisamente, si mal no recuerdo, anteayer Ashton ya declaró en Bruselas que Ucrania debe mantener tanto sus relaciones económicas con Rusia como cualquier tipo de relaciones. Ya, o sea, la situación está bastante bien clara. O sea, queremos o no queremos, sin Rusia no habrá ningún tipo de solución para Ucrania. O sea, esa es la realidad cruda y dura. O sea, puede gustar o no, pero es así. Pero tiene que actuar, ¿no? Más allá de las declaraciones. Esto es obvio. Desde Latinoamérica se puede ver este tema como lejano, no solo geográficamente. ¿Cuál es la trascendencia de Ucrania para la región? Se dice por ahí en las relaciones internacionales, se estudia que, bueno, Rusia sin Ucrania es un país y con Ucrania es un imperio. ¿Hay algo de eso? Bueno, yo creo que, o sea, claro, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, Ucrania juega un papel muy importante tanto para Rusia como también para la Unión Europea. Por ejemplo, la Asociación de Amistad de la Europa del Este, o sea, que promovido por la Unión Europea, sin Ucrania, o sea, pierde de peso. Por eso, en Vilnius, cuando Ucrania no firmó el tratado, y solamente la firmaron en aquel momento, si mal no recuerdo, Moldavia y Azerbaiyán, o sea, todo el mundo habló de un fracaso. Porque, o sea, es un país, en primer lugar, el más grande de Europa, o sea, no tomando en cuenta a Rusia, o sea, Ucrania, tiene una situación muy importante por donde pasa toda la línea de gas, todo el abastecimiento. Y la frontera de la Unión Europea. Exactamente. Esos 3 factores juegan y forman precisamente
un marco geopolítico, geoestratégico importantísimo para ambos bandos. Bueno, y es un mercado. Es un mercado de 45 millones de habitantes, también, claro, en los cuales especialmente Alemania está muy interesada. ¿Y se puede esperar entonces que la Unión Europea ahora no la deje de lado, la siga acompañando a Ucrania? Porque sabemos que también hay elecciones al Parlamento Europeo y quizás dentro de unos días o semanas no sea tan centro el tema y entonces se mirará para otro lado ¿o no? No. Es algo bueno, es una buena noticia. Ahora se va a quedar un tema, el tema, para los políticos, da igual si en el este o en el oeste de Europa, porque durante la crisis han visto que Ucrania es demasiado importante estratégicamente, políticamente, geopolíticamente, económicamente, y se ha reconocido que no hay que ignorar el tema, que no hay que verlo solamente como un cacho del este, que no importa. No se puede comparar en estas categorías más importante o menos importante, pero parece que Ucrania les importa mucho más a los políticos europeos que, por ejemplo, Bielorrusia. Ahora bien, no sé si van a encontrar los 25.000 millones de euros que dicen que necesitan los ucranios, como mínimo. Es decir, se habla de 35.000 claro, también. 35.000 millones que requiere. O sea, en este momento tenemos la promesa de Elmar Brok, que dijo que la Unión Europea está dispuesta a dar 20.000 millones. Me pregunto ¿de dónde? Segundo, Estados Unidos ha declarado ya que está dispuesto a ofrecer 1.000 millones, o sea, 1.000 millones, increíble. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa cantidad? Ucrania ha perdido en el último mes, si mal no recuerdo, 5.000 millones de dólares de sus reservas. Sus reservas están más o menos en 15.000 millones de dólares. Eso es nada para un país, en absoluto. La grivna, la moneda, ha subido en las últimas semanas de 9 y pico de grivnas en cuanto a euro, casi a 15. O sea, el 50%. Además, tengamos en cuenta que la opinión pública europea no está precisamente con ganas, dispuesta a aportar grandes sumas de dinero para otros países. Para otros países, claro, y sobre todo dar dinero sin esperar algo, dar dinero sin garantías, gratis. Claro. Hay esperanzas en Europa, esperanzas no solamente de los políticos europeos, sino también de la población, que va a cambiar algo, que el proceso de transformación va a mejorar la situación política y económica en Ucrania, pero sabemos de otros países que esto no es fácil, que esto dura. Y lo que has enseñado, las cifras, cuánto dinero necesita Ucrania, aquí vemos las esperanzas, deseos del pueblo, lo que espera de la Unión Europea. Y luego, dentro de 2 o 3 meses, cuando el pueblo vea que esto no es tan fácil conseguir este dinero, viene el escepticismo Pero incluso el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que este dinero será a cambio de reformas. Quizás ahora se suavicen, pero si las reformas son impopulares, ¿qué pasará entonces? Mira, o sea, las reformas que son requeridas por el Fondo Monetario Internacional son bien conocidas. O sea, yo recuerdo cuando yo estuve en Kiev y en el 2009, 2010 se hablaba, son 10 puntos. Entre esos puntos principales, primordiales, está uno, es la reforma del sistema social ucraniano. O sea, en este momento, más o menos un 20% del presupuesto nacional está dirigido a los proyectos sociales, a los pagos sociales. Esa cantidad que va dirigida a esos pagos sociales es superior que los gastos de defensa, los gastos de educación y unos cuantos otros en conjunto. O sea, en Ucrania hay 16 millones de personas de los 45 de la población total que viven, que están dependiendo de esos pagos sociales. O sea, estamos hablando de un tercio. Y cuando esto cambie y a la gente no le caiga tan simpático, esas expectativas van a verse truncadas. Nuevas protestas. Claro. Como ahora contra Yanukovych vendrán protestas contra la Unión Europea. Claro. ¿Y va a ser de alguna manera el malo de la película nuevamente? Hombre, en las protestas siempre es importante encontrar un malo. Y me imagino que pasará algo similar como en España, donde no ha habido tampoco un plan Marshall de la Unión Europea para España, como tampoco creo que lo hay ahora para Ucrania. Y si lo hay, pues los vecinos del sur se van a molestar y no entenderán por qué los ucranianos sí y nosotros no. Esto por un lado. Y por otro, en España lo vimos también, de que la gente se queja. Bueno, en España la gente, hay que decir que aceptó que hay que cambiar algo que no se solamente puede esperar. Mejor igual compararlo con Grecia.
porque... Bueno, la gente en España no... hay matices. Si nos quedamos en Ucrania, sí. entonces ¿llegará la bancarrota a la que está al borde del abismo? ¿Caerá al abismo? Esto no se puede decir, pero habrá problemas muy graves, sí. Y interrumpimos brevemente este diálogo interesante, esta discusión, para otro problema grave. Se habla que será uno de los principales desafíos del próximo gobierno. Estaremos hablando en este informe que hemos preparado para ustedes de la región de Crimea. Esta región que tiene un estatus muy particular, el único dentro de Ucrania. Hay una gran mayoría de la población que se siente identificado con los valores rusos. Hablan incluso de una restitución de Crimea a Rusia. Veamos por qué este enclave es tan importante. Seguidores y detractores de los cambios en Ucrania se enfrentan en Simferópol, capital de Crimea. La población de origen ruso, que representa la mayoría en Crimea, teme por su futuro. Algunos hablan de separarse del resto del país. Queremos una Crimea libre y, si es necesario, independiente. No queremos someternos a esa pandilla de ucranianos del oeste que ahora manda. En Sebastopol, donde la Marina rusa tiene su principal base en el Mar Negro, los filorrusos se organizan en grupos de autodefensa. Dicen querer protegerse de los elementos más radicales de la oposición. Las relaciones entre los dos grupos se polarizan más y es uno de los grandes problemas para los nuevos líderes del país. Efectivamente, uno de los grandes problemas del país de aquí en adelante, siempre lo ha sido, ha estado latente y ahora toma otro cariz. ¿De alguna manera también reviven las diferencias étnicas en estas situaciones? Sí, lamentablemente, o sea, las diferencias étnicas siempre las han habido en Crimea. La población rusa mayoritariamente tiene un sentimiento negativo en cuanto a los tártaros. En primer lugar, porque los considera socios de la parte de la población que está a favor de una Ucrania unida, a favor de que Crimea siga perteneciendo a Ucrania, uno. Segundo, una parte de la población rusa sigue manteniendo la idea, la memoria, digamos, histórica de que los tártaros durante la Segunda Guerra Mundial colaboraron con el nazismo, por lo cual fueron pues expatriados después por Stalin y comenzaron a regresar recién con la perestroika de Gorbachev. O sea, hay mucha tensión ahí, hay mucho rencor, incluso diría yo, hay mucho odio. O sea, las imágenes de ayer de las manifestaciones prorrusas y las manifestaciones tártaras lo han demostrado clara y llanamente. E incluso las últimas informaciones que nos llegan nos hablan de instituciones tomadas en la región. ¿Hasta dónde puede llegar? Puede llegar hasta conflictos étnicos muy graves. Lo que has dicho con los tártaros y el nazismo, hay una propaganda en Internet y propaganda en las política. Y la propaganda dice que va a volver el nazismo, que Crimea tiene que tener cuidado porque puede volver el nazismo de antes. Así que muy bien. Sí, lo utilizan perfectamente, muy hábilmente, precisamente este temor, esta memoria colectiva, y la están utilizando para precisamente crear más zozobra. Sí. Hay cuestiones de identificación cultural que se utilizan, se instrumentalizan para favorecer una u otra opinión. Pero esto no quita que esta identificación, digamos así, es genuina, que uno puede sentirse identificado con Rusia o con otros países de Europa de una manera genuina, y esto se palpa en las calles, ¿verdad? Sí, también especialmente la religión, yo creo que tiene un papel muy importante. Es decir, cuando una persona es ortodoxa, Putin también lo ha utilizado mucho, ¿no? El identificar el ser ruso con ser religioso, ser ortodoxo. En Ucrania esto también es así. Y estos días de las manifestaciones en Maidán, si te alejabas un poco de lo que era el epicentro de la manifestación, te encontrabas gente que empezaba a rezar, ¿no? Y decías que nosotros no tenemos nada que ver con esta protesta. Esta protesta no representa a la totalidad de la población, ni de Kiev ni de Ucrania. Nosotros nos identificamos, o sea, rezamos porque es como la vía para no sé, pues para salir de esto, ¿no? Y va mucho con la identidad. ¿Quieres agregar algo? Sí, pero hemos visto que ha cambiado como un poco. Hace 3 meses todavía la gente en el este estuvo apoyando mucho a Yanukovych y hemos visto cómo ha cambiado. Ahora
no se sienten tampoco una parte del oeste, no quieren ser una parte de la Unión Europea, pero tampoco quieren a Yanukovych. Así mismo como funciona el proceso de transformación, que algo cambia. Y se ha generado una gran indignación al conocer las propiedades, el fasto, la riqueza en la que vivían las familias. Sin duda. Es que yo no me refería a que den soporte a Yanukovych, sino hablaba más de identidad, que, o sea, que la religión como un aspecto que les acerca a Rusia. Pero Rusia no significa Putin, Rusia no significa necesariamente Yanukovych, sino que es una cuestión más social o cultural, más allá de la política. Luego los políticos lo instrumentalizan como quieran. Tienes como razón, quieren. pero claro, ¿cómo viene una identificación y cómo viene una cultura? Todo es la experiencia. Entonces, sí, los ucranianos en Ucrania del Este no han podido conocer el oeste y Unión Europea. Han tenido sobre todo contactos con Rusia. Entonces, todo es experiencia. Tienen miedo de Europa. No saben qué esperar de Europa. Mientras que de Rusia saben lo que pueden esperar, igual no les da todo Putin todo lo que quieren, pero saben qué es lo que pueden conseguir y lo que no pueden conseguir. Mientras que de Europa hay con muchos miedos, y con estas inseguridad. protestas, estas diferencias que desde hace muchísimo tiempo existen, ¿se van a ver profundizadas? ¿Esta enemistad, este odio va a crecer? ¿O puede crearse una identidad ucraniana fortalecida que sacó a un régimen? Yo no soy muy optimista en este. Yo pienso que de momento viene un enfrentamiento más grande y más grande. Vienen muchos problemas y odios. Tenemos que ver la realidad. La gente tiene problemas, la gente no tiene dinero, no son solamente los ideales los que dan de comer. Así que la realidad les hace a la gente muy luchadora y muy insegura, y esto produce odios. Al mismo tiempo, o sea, hay que ver también el gobierno provisional que está formado en este momento. No es un gobierno de unidad nacional de ninguna forma. En este gobierno están precisamente los representantes de los tres partidos que estuvieron ahí en Maidán, o sea, Batkivshina, Svoboda y Udar. Entonces, también hay independientes algunos, pero no hay ninguno que represente a la parte oriental o suroriental del país. Eso precisamente va a jugar un papel sumamente importante a lo largo de todo ese tiempo. Segundo, el gobierno que está formado, o sea, yo estaba revisando ayer los nombres y estaba hablando con mis colegas en Kiev, todo el mundo, o sea, se está jalando el cabello, porque dicen, no hay ni una sola persona, ni un solo profesional. Hay personas que están ocupando cargos y ministerios que no tienen ni la menor idea de qué son. Tienes razón, y igual esto es lo único que reúne de momento el este y el oeste de Ucrania. Dos partes son muy críticas si se trata de gobierno. Y entonces, este gobierno de transición, ¿podrá de alguna manera estabilizar o se le irá de las manos esta situación? Yo lo que veo es que también juegan un papel las fuerzas exteriores, ¿no? Estados Unidos, Alemania, o sea, Alemania tenía su preferido, que era claro, Klitschko. Vitaly Klitschko era su apuesta. ¿Qué puede seguir siendo? Ahora, en este gobierno de transición, de momento no tiene un papel. Pero para después. Udar rechazó entrar. O sea, él dijo que él va a apoyar al gobierno, pero no entró en el gobierno, que es un paso muy, muy importante. ¿Pero por qué sucedió este paso? Porque, el 25 de febrero, Yulia Timoshenko, inesperadamente dijo que sí va a entrar en la campaña electoral. Y eso fue un golpe sumamente fuerte para Klitschko, que no lo esperaba. Hablamos de dos cuestiones. Por un lado, este gobierno transitorio y por otro lado, la perspectiva de las elecciones del 25 de mayo. Las tareas de este gobierno de transición, ¿qué podrá hacer y qué tendría que hacer? Pues preparar las elecciones, por un lado, y reformar poco a poco la Constitución. Yo creo que estas son las dos principales tareas. Y para terminar lo que estaba comentando, Yatsenyuk, ¿no? el que han nominado como presidente de este gobierno, es claramente el favorito de los americanos. Y es claramente el que defiende las ayudas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, se tiene que ir con mucho cuidado, porque colocar a esta persona aquí significa que Estados Unidos tiene a su aliado, dile como quieras, a su persona de confianza
a la cabeza de Ucrania y es una manera de que Estados Unidos pueda poner un pie en Ucrania y esto me parece muy peligroso. Yo creo de hecho ya nos enteramos y en qué términos Unión Europea y Estados Unidos no tenían la misma forma de ver cómo llevar adelante el proceso. No, tenían completamente una visión muy distinta, muy diferente. Ahora, lo que hemos dicho al principio, ya se empieza un poco el diálogo y análisis que se parecen un poco, pero todavía son como opciones muy distintas y se trata de Estados Unidos, yo diría, menos realistas que las visiones que tiene Unión Europea. Una cosa ha olvidado la Unión Europea, sobre todo Alemania, si se trata del análisis de la oposición ucraniana. En Alemania, mucha esperanza tiene que ver con Klitschko. ¿Por qué? Es una persona que tiene experiencia con la Unión Europea, con el oeste, es una persona que tiene experiencia con democracia. Y aquí la Unión Europea ha olvidado que es lo que todavía no ha aprendido Ucrania. Significa, Klitschko les parece no de allí, es demasiado del oeste. Es una persona que piensan, no es uno de nosotros. Tiene muy poco apoyo. Tiene poco apoyo. ¿Por qué? Porque los ucranianos todavía no han hecho el proceso de transición, de transformación. No saben qué significa la democracia. Y esto produce que necesitan más una persona carismática, como Yulia Timoshenko, una persona que produce odios, pero que actúa muy carismáticamente. Que inflama. Exactamente. Y es lo que no es solamente típico para Ucrania, sino para el bloque del Este. Así como están las cosas, entonces, ¿entre qué candidatos se estaría dirimiendo estas próximas elecciones del 25 de mayo? Y de alguna manera, ¿hasta qué punto estarían estos intereses representados? ¿La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia tendrían también sus favoritos? ¿O es todo incierto? No, Timoshenko, bueno, en función de cómo esté de recuperada de su espalda, en principio quiere candidatar como presidenta, pero discrepo un poco con tu opinión, es decir, no tiene el apoyo de la mayoría de ucranianos porque no olvidan que ella también forma parte de la oligarquía y de la corrupción y de este mismo sistema, y ella no es una persona cercana a la parte oriental, lo que comentabas, no es una persona que les convenza. Ahora bien, es una persona que gusta a Washington y que gusta a Bruselas. Ahora, Timoshenko, no hay que olvidar una cosa, o sea, Timoshenko cuando salió de la cárcel y apareció en Maidán, en las redes sociales, la ola de rechazo hacia ella fue impresionante y en el país igual. Entonces todo el mundo prácticamente pedía, Yulia, por favor, gracias por todo lo que has hecho, ahora vete a que te curen en Alemania, no sé dónde, pero deja el país, no te metas en la política. En primer lugar, se vino la noticia, sí, que aceptó, quiere llegar y quedarse en Berlín, en Charité, en el hospital, y después, inesperadamente, cambió todo. Lo que, a su vez, provoca una pregunta sumamente interesante. Se sabe perfectamente que en el 2010-2009, durante la campaña electoral, Timoshenko fue apoyada por Putin, mientras que Yanukovych fue apoyado por Medvedev, que en aquel momento era presidente de Rusia y Putin era el primer ministro. Bueno, no olvidemos que en el año 2012, cuando Timoshenko estaba presa, Rusia, Medvedev, han acusado a Ucrania de comportarse de una forma no legal con ella, o sea, prácticamente la apoyaron directamente. Entonces, Timoshenko, que es una persona tan hábil, podría ser a la larga, si gana la presidencia, una especie de puente, porque ella sí lo podría hacer. La otra cosa es si gana. El 25 de mayo, elecciones. ¿Podemos esperar que esta fecha se mantenga? ¿Y estarían haciendo una nueva cultura política en este país o en realidad todo habrá cambiado para que no cambie nada? Es que como analistas no podemos decir que este día va a cambiar todo. Va a ser el principio, pero va a ser nada en comparación con el tiempo que vendrá después. Entonces, el 25 de marzo va a empezar un proceso de transición. Pero todos los problemas, todas las esperanzas, todo se va a realizar después de este día. Ahora todavía vamos a ver esperanzas, la gente muy contenta y esperando este día. Y después de este día yo pienso que va a venir primero escepticismo y
igual principio de otra lucha. Y yo también, otro aspecto es que hay millones que están congelados por Rusia, ¿no? Una ayuda que Rusia prometió a Kiev y que en el momento en que estalló el conflicto la congeló. Entonces, también tenemos que ver qué pasa, ¿no? A partir del resultado del 25 de mayo, qué pasa con esta ayuda que está ahí, ¿no? Que y la amenaza del gas. Y la amenaza del gas. Que claro, en otras ocasiones ya fue más que una amenaza. De momento ha dicho que no lo tocarían, pero en función de los resultados del 25 de mayo yo creo que son aspectos a tener en cuenta, sobre todo con un país que está al punto de caer en la bancarrota. Es decir, esto es un aspecto muy importante. ¿Y esta Unión Euroasiática que promulgaba para el 2015 Putin queda herida de muerte o...? No, yo no diría que está herida de muerte. O sea, más o menos ella avanza con su paso más o menos preestablecido. O sea, 2015, o sea, ahorita en junio tiene que entrar a Armenia en la Unión, entonces ya serían los 4 países, que es Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, Armenia, que a partir del 1 de enero de 2015 ya tendrían pues un comercio sin impuestos, o sea, libre de impuestos y todo. O sea, hay otros países que están interesados de entrar también. Se baraja la posibilidad de que Israel entre en la Unión. O sea, hace un mes hubo la declaración en Facebook del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Lieberman, que ¿por qué no? O sea, que provocó un revuelo total. O sea, la unión aduanera prosigue su curso. Ahora, Ucrania, digamos, más importante o sea, representa la importancia para Rusia no tanto entrando en la unión aduanera como un ente, sino simplemente por su posición, como ya lo había dicho. Eso es lo más importante. No hemos hablado lo suficiente de tu país, Polonia. ¿Qué significa este proceso para Polonia? Porque digamos que fue una de las principales defensoras de Ucrania hacia la Unión Europea, ¿no? Sí, para Polonia este proceso significa muchísimo. Ucrania es un país muy importante para Polonia. Claro, Alemania, un país, la frontera del oeste, pero Ucrania como la frontera con el este, la frontera con la Unión Europea, es muy importante para Polonia también por la historia, una historia común. Había también muchos problemas después de la Segunda Guerra Mundial y mientras de la Segunda Guerra Mundial, pero después, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, vino la política de ayuda, de cooperación, y entonces Ucrania ha sido ya muchos años el país muy importante, no el más importante, pero uno de los más importantes para Polonia. Polonia ha apoyado a Ucrania mientras la revolución en Oranja, en 2004, y también ha apoyado, aunque ahora menos y con más cuidado, durante de los últimos meses y las demostraciones de ahora, pero estratégicamente, económicamente, políticamente y culturalmente tiene que ver muchísimo Ucrania con Polonia. Hablamos recién de la Revolución Naranja. La gente en la Revolución Naranja de alguna manera se sintió defraudada con el curso de los acontecimientos posteriores. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Algo diferente o no tanto? No, es un poco lo que contábamos antes, que ahora si la Unión Europea, por ejemplo, se implica y les obligan a hacer reformas, volverán a haber protestas, es decir, la situación será la misma. Esta por un lado, y por otro será ver qué tipo de gobierno se elige, si es un gobierno que es capaz de salir un poco de esta dinámica de oligarcas, de somos un grupito que lo repartimos todo, que no piensa un poco en la mayoría. Entonces son dos aspectos que se tendrá que ver, porque si sigue así, pues aunque yo dividiría esta parte también en dos. O sea, las protestas sí, pero también hay que ver dónde podría haber protestas. En la parte occidental yo considero, si las habría menos, por varias razones. Uno, porque ahí la gente diría, bueno, ese es el precio que tenemos que pagar para avanzar hacia ese rumbo. En la parte oriental más, ¿por qué? Porque, entre otras cosas que ya hemos mencionado, o sea, que las reformas deberían de tocar la parte social, pero también una parte sumamente importante, incluso del dinero, del crédito que Ucrania obtendría del Fondo Monetario Internacional o del Oeste, iría para apoyar la industria que está en la parte oriental. Si no se apoya, entonces
viene el desempleo. Y es precisamente en caso aún mayor. Y en caso de las reformas, es precisamente la parte oriental la que va a ser más tocada, porque es la parte más industrializada. Por eso, es muy factible que sí viene una nueva ola de protestas en la parte oriental. Ese será el foco principal de esas protestas. Ahora, todos estos acontecimientos se dieron de una manera realmente vertiginosa. Las protestas desde hace 3 meses y en el último fin de semana esta huida y demás. ¿Uno podía prever esto o las protestas masivas de alguna manera superaron todas las expectativas y determinaron el rumbo y en este sentido podrían seguir haciéndolo? Sí, pero algo tiene que cambiar, no tenemos que olvidar que esto es la tercera posibilidad ahora para Ucrania. La primera, después de la caída de la Unión Soviética y después del principio del proceso de transformación 91, la primera vez. La segunda vez, la Revolución Naranja, 2004, y ahora tercera vez. Entonces, ahora lo ve Ucrania. Es la vencida. Exactamente, lo ve la Unión Europea y lo ven los vecinos, junto con Polonia, que ahora algo tiene que cambiar, que tenemos que conseguirlo. No tienen los ucranianos, sino tenemos juntos como europeos. Y esta situación ha tensado no solo las cosas al interior de Ucrania, sino también entre bloques, entre diferentes actores. Esto ha tensado también las relaciones entre Unión Europea, Estados Unidos. ¿Qué puede pasar de aquí en más? ¿Se vendrán a actuar en común por necesidad o seguirán peleando a su manera? Es lo que comentaba un poco al principio, que veo la necesidad de diálogo y de sentarse todos en la misma mesa. Y a pesar de lo que comentábamos, que hay buenas intenciones y que sí, que Rusia tenemos que hablar con él y tal, por ahora he visto pocos pasos, pero para mí creo que esta crisis en Ucrania ha sido o tiene que ser una oportunidad para rebajar tensiones. También se leen otro tipo de análisis que dicen que es una nueva Guerra Fría. O sea, también hay esta dirección. Exacto, un renacimiento de una Guerra Fría. La sensación en Ucrania cuando hablas con tus amigos, familiares, colegas en Ucrania hoy, ¿están contentos, esperanzados, atemorizados? Todo depende del bando. O sea, el bando, digamos, o sea, la parte que es más, digamos, prorrusa, entre comillas, o sea, está atemorizada, o sea, lo ven como una especie de un golpe de Estado y todo, que llegaron los ultranacionalistas del oeste, los fascistas, los nazis, los antisemitas. Hay fuerzas peligrosas. Bueno, sin duda alguna, claro. Al mismo tiempo, la gente que apoya Maidán, que apoyó Maidán y todo, lo ven de otra forma. Aunque también, o sea, hay que subrayar, o sea, que también hay muchísima gente que apoyó Maidán, pero que sigue siendo objetiva y dice, ok, estamos bien, pero en cualquier momento podemos caer precisamente en la trampa de abrimos el camino para lo mismo. A mí me llaman y me escriben mis amigos ucranianos y los amigos que estaban apoyando el proceso de transformación y la revolución y muy optimistas, y el domingo me escribieron y preguntaron, ¿y qué va a pasar ahora? Igual van a ganar nacionalistas. Claro. De pronto ha cambiado como la perspectiva y esperanzas y me preguntan a mí, ¿qué es lo que va a pasar? Y en ese marco, la figura de Putin, por también lo que representa en términos de seguridad de un líder, podrá tomar aún mayor consenso e incluso hasta dónde llegará Putin con sus acciones, porque no mostró todas las cartas de entrada después del sábado, pero ahora cada vez más, ahora le daría asilo a Yanukovych. Hombre, Putin tampoco está interesado en un conflicto en su casa. O sea, por un lado, bueno, si esclata un conflicto en Crimea, está al lado de Rusia, entonces esto no lo quiere. Por otro lado, un Maidán en Rusia, es decir, que se contagie, eso puede pasar, eso tampoco lo quiere. Entonces, tiene que ser muy cauto para ver cómo avanza. Es decir, falta una estrategia, es decir, Putin para convencer a los ciudadanos, hasta ahora ha sido muy autocrático, ¿no? muy autoritario, entonces tiene que cambiar un poco la estrategia y acercarse más al tejido social, cosa que hasta ahora no ha hecho, pero quizá es la manera, si quiere evitar a la larga, pues un Maidán en Rusia. Dice, una oportunidad para reflexionar para ¿Lo ves como posible esto? Mira, yo o sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, Putin no está interesado en ninguna guerra, o sea, en ninguna intervención militar. O sea, hay muchísimas, digamos, palancas
que tú puedes utilizar para lograr tus objetivos. La palanca número uno es la palanca económica, la palanca financiera, es la más importante. No olvidemos que en Rusia trabaja y vive cerca de, o más de 3 millones de ucranianos. Que hay un montón de personas que están dependiendo de Rusia económicamente y Ucrania de por sí en este momento depende también financieramente de Rusia. O sea, no son necesarias las tropas. A modo sí, ¿querías agregar algo sobre el papel? Que no debemos olvidar que Putin es completamente otra persona que Yanukovych. Putin es una persona autoritaria hasta que vendrán estas protestas en Rusia. Esto va a durar todavía años o siglos. Putin le dejó perdido a Yanukovych. Sí. Si no Yanukovych hubiera firmado el contrato con la Unión Europea, le hubieran elegido otra vez. Lo dejó y piensa que es una persona muy débil. Y tenemos que irnos a modo de balance. ¿El futuro es optimista o no tanto para Ucrania? ¿Se sabe lo que se fue y no tanto lo que viene? Exacto. Soy muy crítica, pero también optimista, porque como lo que había dicho antes, que es la tercera vez, entonces ahora todas las partes ven que hay que reaccionar mejor y hay que planear todo mejor. En 2 palabras, el futuro de Ucrania. Sí, los ucranianos tienen que decidir por ellos mismos. Me asusta un poco la suma presencia de tantos actores internacionales que quieren un poco dirigir el proceso. Creo que deben ser ellos los que lo dirijan, porque si no quizás estaremos delante de otra Yugoslavia. No sé, esperemos que no. Muy bien. Muchísimas gracias a los 3 por haber participado de este debate muy interesante y gracias a ustedes por haber estado ahí. Sabe que se puede comunicar con nosotros si quiere hacerlo. El correo electrónico es cuadriga@dw.de. Repito, cuadriga@dw.de. Escríbanos, leemos todas las opiniones. Gracias, será hasta la próxima.